Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, a ver. Vamos a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se nota? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, listo, muy bien. Ya, miren. En este caso vamos a ver el protocolo de SP, ¿no? Que ya lo hemos venido trabajando también con el Packet Tracer, ¿no? Hemos venido trabajando con el servidor, con router, ¿no? Que es sencillo, ¿verdad? Como su nombre lo dice, protocolo de configuración de host dinámica, ¿no? Este protocolo me asigna direcciones aleatorias, ¿no? O direcciones dinámicas a cada host, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, nos dice acá, una pequeña introducción. Todo dispositivo que se conecta a una red, ¿no? Necesita una dirección IP única, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Que siempre nos está viendo esa parte, ¿no? Son los protocolos para poder tener conexión. Los administradores de redes asignan direcciones IP estáticas a los routers, a los servidores, a las impresoras, ¿no? Y a otros dispositivos, ¿ya? Cuando nosotros asignamos direcciones estáticas, ¿no? Estas direcciones no varían, no cambian, ¿verdad? Además, las direcciones estáticas habilitan a los administradores para que administren los dispositivos en forma remota. A los administradores de red les resulta más fácil acceder a un dispositivo cuando pueden determinar fácilmente su dirección IP, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, trabajamos de manera estática, de manera manual, ¿no? Sabemos la dirección IP, ¿no? Y podemos trabajar remotamente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver, el SP no me asigna lo que es manualmente, ¿no? Simplemente me asigna automáticamente, ¿ya? Sin embargo, dice acá, las computadoras usuarios de una organización a menudo cambian la ubicación física y lógica. Para los administradores de red, asignar direcciones IP nuevas cada vez que un empleado cambia su ubicación puede ser difícil y llevar mucho tiempo, ¿verdad? Para los empleados móviles que trabajan desde ubicaciones remotas, puede ser difícil establecer de forma manual los parámetros de red correctos. Incluso para los clientes de escritorio, la asignación manual de direcciones IP y otras informaciones de direcciones plantea una carga administrativa, especialmente a medida que crece la red. Entonces, de acá es una pequeña introducción, ¿no? Con respecto a lo que es, por ejemplo, las asignaciones de direcciones IP, ¿no? Manualmente, ¿ya? ¿Quién se encarga? Básicamente, en este caso, los administradores de red, ¿no? Son los responsables de realizar, por ejemplo, este tipo, o de asignar este tipo de direcciones IP, ¿ya? Entonces, la introducción de un servidor, dice el protocolo, en este caso, un servidor con DHCP, ¿no? O sea, si yo confío en un servidor de DHCP, en una red local simplifica la asignación de direcciones IP tanto a los dispositivos de escritorio como a los móviles, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir acá? ¿No? Que básicamente con este protocolo, ¿no? Me ayuda, por ejemplo, a asignar, ¿no? Esas direcciones. Entonces, el uso de un servidor de DHCP centralizado permite a las organizaciones administrar todas las asignaciones de direcciones IP de un único servidor, fíjense, ¿no? Esta práctica hace que la administración de direcciones IP sea más eficaz y asegura la coherencia en toda la organización, incluso en los sucursales, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos, ¿no? Ya sea, digamos, en un servidor que maneje, por ejemplo, Windows Server, o de repente Ubuntu Server, ¿no? De repente un sistema operativo Linux, todo libre, ¿no? Ya. Si bien es cierto, nosotros para poder configurar en esta oportunidad, por ejemplo, estamos viendo este
con el Packet Tracer, ¿no? Que es más sencillo asignar las direcciones, asignar, por ejemplo, una dirección de inicio, ¿no? Para que me permita, por ejemplo, el DSP configurar o enviar direcciones aleatorias o automáticas a cada host, ¿ya? Pero en un servidor, no en un servidor, netamente un servidor con un sistema operativo, como estaba mencionando, ya sea Windows Server, ¿no? Ya sea Ubuntu Server, ¿no? A partir del servidor, por ejemplo, ya cuando ustedes lleven el curso de servidores, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, ¿no? Van a ver, por ejemplo, cómo se configura un servidor de HCP. Ya en el curso de servidores van a ver ahí, ¿no? Si van a utilizar, por ejemplo, Windows Server o si van a utilizar, por ejemplo, Ubuntu Server o cualquier otro sistema libre, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, en este caso, me permite, por ejemplo, administrar, ¿no? Administrar todas las direcciones, ¿no? Dentro del servidor, todas las direcciones que se está enviando a cada host, ¿ya? Por ejemplo, en el Windows Server yo le asigno una dirección, un rango de dirección, ¿no? De tal, digamos, que sea de la 100, 192, 168, 10, 10, digamos, ¿no? Hasta la 1030. Dentro del Windows Server, o sea, yo le asigno esa dirección y automáticamente me va a permitir, por ejemplo, asignar a cada host, ¿no? Inclusive yo puedo también excluir, si digamos yo no quiero que me asignen la dirección la 15, digamos, ¿no? Pues yo lo puedo excluir, pues se saltea, ¿no? Todas estas opciones, inclusive hay más opciones, ya como repetí que ustedes lo van a ver en el tema de servidores, ¿no? Después que pasen redes. Todas esas opciones me permite trabajar con mi servidor de HCP. Ya, como estábamos viendo acá, simplemente también con el Packet Tracer, ¿no? Que es más sencillo asignar, enviar, ¿no? Pero ya cuando vemos ya con un servidor o con un sistema operativo netamente para servidores, pues hay un poco más que se amplía, ¿no? Un poco más amplio, ¿no? Porque tiene más opciones, ¿no? No solamente, no solamente asigna de repente direcciones IP de manera aleatoria, ¿no? Yo de repente puedo excluir, ¿no? De repente puedo decir que esa IP caduque, de repente, ¿no? Puedo decir que caduque esa IP, ¿no? Y que me asigne otra IP, ¿no? De manera aleatoria. Ya puedo asignar, digamos, hasta cuántos equipos quiero que me asignen, ¿no? Digamos, 5 equipos, 10 equipos, 20 equipos, ¿ya? Entonces, eso también entonces me permite, por ejemplo, o permite a los administradores, ¿no? De repente llevar un mejor control también, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con 20 máquinas, ¿no? Solamente esas máquinas quiero que me asignen dirección IP, ¿no? Y por ahí viene alguien más, ¿no? Una persona que quiere usar, digamos, en una sala, ¿no? Qué sé yo. No le va a asignar la dirección IP, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente me está asignando para las 20 máquinas. Ya no hay una máquina 21, ¿no? Ya, o sea, también me permite, por ejemplo, administrar, ¿no? El tema de las asignaciones de las IPs, ¿ya? Entonces, es una pequeña introducción, ¿no? Con respecto al protocolo de HCP. Por ejemplo, acá, ¿no? Digamos acá, ¿no? En esta imagen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un servidor de HCP y un cliente de HCP, ¿no? Que obviamente el cliente va a requerir de una dirección IP del servidor. Que dice ahí, no puedo proporcionarle una dirección IP y otra información, dice el servidor, ¿no? Y el cliente le dice, no necesito los servicios de un servidor de HCP para obtener el direccionamiento IP y otra información, ¿no? O sea, obviamente que si el servidor, ¿no? me va a asignar o me va a asignar, por ejemplo, un rango de direcciones IP, ¿no? Entonces, el señor está solicitando la dirección que se encuentra dentro del servidor, no una dirección IP. Me dice acá, ¿no? El DSP es en direcciones IP, ¿no? En este 4 pero en este caso estamos hablando de IPv4, ¿verdad? Ya IPv6 ya van a ver ustedes en red 2.
¿ya? Pero acá vamos a ver solamente, ¿no? La asignación, cómo es que asigna direccionamiento IP, ¿no? Dice, ¿no? DSP IPv4 asigna direcciones IPv4 y otra información de configuración de red en forma dinámica, ¿no? En forma aleatoria, en forma, que no sea manual, por ejemplo, ¿no? Ya me envía de acuerdo a las direcciones que yo estoy asignando. Ya, básicamente es lo que hace el servidor, ¿no? Dado que los clientes de escritorio suelen componer gran parte de los nodos de red, el DHCP es una herramienta extremadamente útil para los administradores de red y que ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque es que ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque, porque ya no estoy realizando manualmente por la configuración de las direcciones, ¿no? Solamente configuro mi servidor y ya todos los hosts que están conectados hacia ahí reciben, pues, ¿no? Las direcciones IPs, ¿no? Es más, digamos, es más, más útil, o digámoslo así, ¿no? Me ahorra tiempo al momento de que yo quiera configurar direcciones IPs a varios hosts, ¿no? ¿Ya? Un servidor SP dedicado es escalable, ¿no? Es relativamente ¿qué más? Sin embargo, en una sucursal pequeña o una ubicación, en este caso, de redes de oficina, de hogar, ¿no? Se pueden comprar un router Cisco para poner servicios de HP sin ser un servidor dedicado, ¿no? Bueno, en esta parte también que hemos visto, ya por ejemplo, el Cisco o el router, ¿no? Me asigna también lo que es dirección IP, ¿no? No solamente puedo trabajar con servidores, sino también con un router. ¿Sí? Inclusive hemos visto también con router inalámbrico, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso es lo que básicamente estamos trabajando con el DHCP, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Ya. Bueno, acá por ejemplo, ¿no? El servidor de SP dice asigna dinámicamente o arrienda, ¿no? Es una forma digamos, de expresar cuando hablamos de asignación dinámicamente o también arrienda, ¿no? Esa parte se le llama arrendamiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con arrendamiento? Me va a enviar o asignar direcciones automáticas, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere con arrendamiento, ¿no? Una dirección IP de un conjunto de direcciones durante un periodo limitado elegido por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite la dirección. Los clientes arrendan la información del servidor durante un periodo definido administrativamente. Los administradores configuran los servidores de ASP para establecer los arrendamientos, ya que ya sabemos qué es, ¿no? A fin de que caduquen a distintos intervalos, ¿no? Por ejemplo, como lo estaba mencionando, ¿no? Cuando trabajamos con un servidor, ya en el caso del Packet 3 no se ve casi eso, ¿no? Pero ya cuando trabajamos con un servidor, netamente un servidor, o en este caso con cualquier sistema operativo para servidor, ¿ya? Entonces, se puede de repente decir que mis IPs que yo voy a asignar, ¿no? Pueden o no puedan caducar, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan de repente cambiar o variar, ¿no? Las direcciones para cada host, ¿ya? Entonces dice acá, ¿no? El arrendamiento típicamente dura de 24 horas a una semana o más, ¿no? Cuando caduca ese arrendamiento, ¿no? O esa asignación de IP, el cliente debe solicitar otra dirección, aunque generalmente se le vuelve a asignar la misma, ¿no? ¿No? Pero normalmente, miren, por ejemplo, si en caso no se asigna, se configura, por ejemplo, se administra lo que es el tema de la asignación de arrendamientos del SP, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, caduca, ¿no? Normalmente se le puede enviar, o el servidor puede enviar otra dirección, ¿no? Aleatoria al host, ¿no? Aunque dice por acá que por lo general le vuelve a asignar la misma también, ¿no? Ya vuelve a asignar la misma para que pueda nuevamente trabajar con la dirección IP, o en otro caso de repente puede variar esa dirección, ¿ya? Mm, a ver, funcionamiento.
A ver, como se muestra en esta figura, dice, ¿no? En este caso, hemos visto también dentro del modelo cliente-servidor, ¿no? ¿Ya? Cuando un cliente se comunica con un servidor que contenga, por ejemplo, el DSP, ¿no? El servidor asigna o arrienda también, que es lo mismo, ¿no? Asigna automáticamente o arrienda una dirección IP a ese cliente. El cliente se conecta a la red con esa dirección arrendada, ¿no? Ya les expliqué arrendada bien, así que, o sea, con esa dirección que le está asignado automáticamente el servidor, ¿no? Hasta que caduque el arrendamiento, ¿no? O sea, hasta que caduque, por ejemplo, la asignación de la IP, ¿no? Ya, por ejemplo, y no puedo poner una dirección IP a los clientes, dice el servidor, no necesito arrendar una dirección IP del servidor, ¿no? O sea, mejor dicho, necesita que le envíen automáticamente, que le envíen la dirección, ¿no? En caso también, por ejemplo, o hasta que caduque esa dirección, ¿no? El cliente debe ponerse en contacto con el servidor DSP periódicamente para extender el arrendamiento. Este mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes se trasladan o se desconectan, no mantengan las direcciones que ya no necesitan, por ejemplo, ¿no? Cuando caduca esa dirección, ¿no? O ese arrendamiento que le está asignando el DSP, el servidor DSP, devuelve la dirección al conjunto donde se puede volver a asignar según sea necesario, ¿no? O sea, en caso de que caduque una dirección IP que ya está asignada al cliente, ¿no? Puede volver de repente a reenviar otra dirección o de repente puede volver a enviar la misma dirección del servidor DHCP. Por ejemplo, acá tenemos algunos orígenes del arrendamiento, ¿no? O sea, cómo es lo que envía, ¿no? Cómo es lo que envía, por ejemplo, las direcciones, ¿no? Cuando el cliente arranca o requiere unirse a una red, comienza un proceso de 4 pasos, ¿no? Para obtener esa dirección, ¿no? Ese arrendamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver en esta pequeña imagen, ¿no? Un cliente inicia el proceso con un mensaje de difusión, en este caso se le llama el DSP Discover, ¿no? Con su propia dirección MAC, ¿no? Que ya sabemos que es normal para detectar los servidores DSP disponibles. Entonces, fíjense, acá hablamos, por ejemplo, de la detección del DSP Discover, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? ¿No? El mensaje que envía, por ejemplo, encuentra los servidores del DSP en la red, dado que el cliente no tiene información de la IP válida durante el arranque. Entonces utiliza direcciones de difusión de la capa 2 y de la capa 3 para comunicarse con el servidor, ¿no? Básicamente es lo que hace este arrendamiento, ¿no? Del Discover, lo que envía, por ejemplo, ¿no? Utiliza básicamente lo que son direcciones de difusión, ¿no? Que ya sabemos en qué consiste, ¿no? Que se ubican dentro de las dos capas, ¿no? La 2 y la 3, ¿no? Para que este caso pueda ya comunicarse con el servidor, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, dice, deseo solicitar una dirección, ¿no? Lo que está pidiendo para que el servidor le envíe esa dirección o ese arrendamiento al cliente. La siguiente tenemos, por ejemplo, el DHCP Offer, ¿no? Ya que lo que hace esto es recibe un mensaje, en este caso del Discover, ¿no? Y al recibir, acá habla de una difusión, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Reserva una dirección IPv4 disponible para arrendar al cliente. Esto es lo que va a hacer, es reservar esa dirección. ¿Ya? El servidor crea también, ¿no? Una entrada RP, ¿no? Un protocolo de resolución de direcciones, ¿no? Que es lo que hace el RP, es un protocolo de resolución de direcciones, ¿no? Encuentra, por ejemplo, la dirección IP en base a la MAC, ¿no? Teniendo la MAC, que ya saben que es la MAC, en base a eso es lo que traduce, digamos, la dirección MAC, ¿no? A la dirección IP, ¿ya? Entonces, consta la dirección MAC del cliente que realiza la solicitud y la dirección IP arrendada del cliente, o sea, la dirección IP que se está enviando, ¿no? Que se está asignando aleatoriamente, ¿ya? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Reserva, digamos, reserva una direcciones que se encuentran disponibles, ¿no? Entonces verifica y dice acá, ¿no? Esta es una dirección que puedo yo ofrecer, le dice al cliente, ¿no? ¿Qué dirección está reservada para que este señor le pueda enviar al cliente, ¿no? Es en caso, por ejemplo, en caso de lo que es el tema de arrendamiento. Ahora, ¿qué más? Como se muestra en la figura, dice el SP envía el mensaje de SP offer asignado al cliente que realiza la solicitud, ¿no? El cliente está realizando la solicitud para que en este caso este señor envíe ese mensaje al cliente.
Entonces el mensaje se envía como una unidifusión, ¿no? Que ya sabemos qué es una unidifusión, un solo envío, ¿ya? Y se utiliza la dirección MAC. Ya acá utiliza, por ejemplo, la dirección MAC, ¿no? Que se encuentra en la capa 2 del servidor, ¿no? Como la dirección de origen y la dirección MAC de la capa 2 del destino, ¿ya? Entonces acá, en este caso, en este tipo de arrendamiento, entonces también utiliza, por ejemplo, la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Ya, entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos de ARP, como está explicando lo que va, digamos, traducir una dirección MAC, ¿no? Una dirección IP, por ejemplo, ¿no? Protocolo de resolución de dirección especificada. Entonces, esto básicamente es lo que hace este tipo de arrendamiento. Y por acá tenemos el request, ¿no? El último de request, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el request? Acá está. Dice cuando el cliente recibe un mensaje de offer, acá está, ¿no? Acá es como un proceso, por ejemplo, ¿no? Proveniente del servidor, dice, envía ese mensaje al DSP request, ¿no? Como se muestra en esta figura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace request, que también utiliza lo que es difusión? Dice, acepto la oferta de dirección IP, ¿no? Lo que le está asignando, por ejemplo, el offer, que es lo que está diciendo, solamente lo ofrece, digamos, le dice, lo va a ofrecer solamente que tengo disponible esta dirección IP, ¿no? Entonces, el request, ¿qué es lo que hace? No está aceptando esa oferta de solicitud del DHCP, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? Este mensaje se utiliza tanto para el origen como para la renovación de arrendamiento, ¿no? En caso de que caduque, por ejemplo, el tema de las direcciones IP. Cuando se utiliza para el origen del ordenamiento, el mensaje del request sirve como notificación de aceptación vinculante al servidor seleccionado para los parámetros que ofreció y como un rechazo implícito a cualquier otro servidor que pudiera haber proporcionado una oferta vinculante al cliente. Entonces, esto es lo que, ¿no? Básicamente es como, por ejemplo, voy a repetir acá como un proceso, ¿no? Que al momento de que nos caduque, ¿no? Caduque una dirección IP, ¿no? Entonces, esto es lo que el offer lo puede, digamos, enviar, ¿no? Al cliente, ¿no? Y el request acepta nada más, ¿no? Acepta nada más la solicitud de lo que está enviando el servidor. Dice, muchas veces empresarios utilizan varios servidores de HCP, ¿no? El mensaje, el request se envía en forma de difusión también, ¿no? Para informarle al servidor de HCP y a cualquier otro servidor acerca de la oferta aceptada, ¿no? Básicamente acá se ubica dentro del cliente, ¿no? Que va a enviar solamente, por ejemplo, al servidor, ¿no? Envía un mensaje. Ahora dice acá, ¿no? Como se muestra en esta figura, por ejemplo, antes de que caduque el arrendamiento, ¿no? El cliente envía un mensaje request también directamente al servidor que ofreció la dirección IP en primera instancia, ¿no? Porque acá, por ejemplo, digamos, como el tema de las asignaciones, de los arrendamientos, ¿no? Que caducan, ya el cliente, por ejemplo, le va pedir una renovación al servidor, ¿no? Cuando ya está por caducar ese arrendamiento, ¿no? Esto es lo que hace también el request, ¿no? Si no se recibe un mensaje de HPAC, dice, dentro de una cantidad de tiempo especificado, el cliente transmite otro mensaje de request, de modo que uno de los otros servidores de HP puede extender el arrendamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, este básicamente en caso, voy a repetir, de que quiera caducar, ¿no? Un arrendamiento o está por caducar, ¿no? ¿Ya? Entonces el cliente vuelve a pedir una renovación, ¿no? Vuelve a pedir de repente una dirección IP que le asigne en este caso el servidor, ¿ya? A ver, y acá por ejemplo el último del DHPAC dice, ¿no? Recibir el mensaje de request, ¿no? El servidor verifica la información de arrendamiento al devolver un DHPAC como se muestra en esta imagen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si después de enviar, ¿no? El cliente, digamos, que desea renovar, ya, entonces el HP o el HP pack, ¿no? Devuelve, ¿no? O sea, se acuse al recibo de la solicitud, ¿no? En caso de que, digamos, le está aceptando, por ejemplo, la solicitud al renovar o al querer renovar el cliente un arrendamiento, ¿no? Entonces, este pack está aceptando y le está volviendo a enviar, por ejemplo, al cliente, ¿ya?
Son algunas, digamos, algunos arrendamientos, ¿no? Unos tipos, llamémoslo así, por ejemplo, ya dentro de lo que hace el DSP, por ejemplo, al enviar, no al recibir, por ejemplo, al pedir de repente una dirección IP, ¿no? Pero como bien sabemos que acá, cuando hablamos de DSP, ¿no? Se puede enviar direcciones que caduquen, ¿no? Para que sea aleatorio, que pueda enviar de repente direcciones IP, ¿no? Básicamente en el Packet Tracer no se ha visto esa parte de caducidad, ya, pero cuando voy a repetir, cuando trabajan con un servidor ya, netamente servidor, ¿no? Ya sea en Windows o de repente en un software libre, Linux, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí sí se puede administrar lo que es el tema del DHCP, ¿ya? Eh, bueno, acá tenemos, por ejemplo, algún formato del DHCP, ¿no? Acá son algunos formatos, cómo está distribuido, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, no, si los mensajes DHCP se envían desde el cliente, utilizan el puerto de origen UDP68, ¿no? Y el puerto de destino, que es la 67, ¿no? Prevenir el examen. Y si los mensajes de DHCP se envían del servidor al cliente, utilizan el puerto 67 y el puerto 68 como destino. ¿Ya? Entonces son básicamente algunos puertos, ¿no? Dentro de lo que es el envío de direcciones IPs. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos formatos que se encuentran en este cuadrito de acá. Ya, digamos acá, ¿no? Algunas descripciones de cada, de cada uno de los formatos dentro del DHCP, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? El código de operación especifica el tipo de mensaje, ¿no? Puede ser uno, indica un mensaje de solicitud, del valor 2, un mensaje de respuesta, ¿no? Uno de solicitud y otro de respuesta. Es el código de operación que básicamente se encuentra en esta parte del formato de DHCP. El tipo de hardware significa el tipo de hardware que se utiliza en la red, ¿no? Por ejemplo, uno es Ethernet, 15 es un primary relay, 20 es una línea serial, ¿no? Son los mismos códigos que utilizan en los que es, por ejemplo, para lo que es el ARP. Tenemos lo que es la longitud de dirección es hardware, especifica la longitud de dirección, ¿no? ¿Cuál es la dirección, por ejemplo, cuál es la longitud de dirección dentro de este formato de HCP? Tenemos los saltos, ¿no? Controlan el reenvío de mensaje. Un cliente lo establece en 0 antes de transmitir una solicitud, ¿no? Son los saltos. Tenemos lo que es, por ejemplo, el identificador de transacción, ¿ya? En este caso, por ejemplo, utiliza el cliente para hacer conseguir la solicitud con respuesta recibida de los servidores de HCP. Identificador de transacción. Segundo, significa la cantidad de segundos transcurridos desde un cliente, ¿no? Desde que un cliente comenzó a identificar, adquirir la renovación. O sea, básicamente hablamos, ¿no? El tema de tiempo, ya cuando el cliente empieza, por ejemplo, a adquirir, a renovar, por ejemplo, el tema de arrendamiento, ¿no? O el tema de asignación de IPs, ¿no? Utilizan los servidores de HP para priorizar respuestas cuando hay varias solicitudes de clientes. Indicadores. Utiliza un cliente que no conoce su dirección IP cuando envía una solicitud. Utiliza solo uno de los 16 bits y el indicador, que es el indicador de difusión en este caso. El valor 1 en este campo le indica al servidor de SP4 o el agente de retransmisión que recibe la solicitud. ¿No? Son los indicadores, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en este caso es cuando va a enviar, digamos, una solicitud, ¿no? El cliente envía una solicitud, por ejemplo, de IP, ¿no? Para que le pueda proporcionar. Dirección IP del cliente, se utiliza un cliente durante la renovación. Bueno, es la dirección, ¿no? Que se va a enviar o va a adquirir el cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando requiere renovar, ¿no? O de repente cuando le envían por el momento de que va a caducar, ¿ya? Tu dirección IP dice utiliza el servidor para asignar dirección. Bueno, es de acá la dirección IP del servidor, de acá la dirección IP del cliente. El servidor también obviamente que debe tener una dirección IP, ¿no? Para enviar al cliente IP del servidor, ¿no? Dirección IP del gateway también, ¿no? Que es necesario utilizar el gateway. Dirección de hardware del cliente, lo que especifica, por ejemplo, básicamente la capa física. El nombre del servidor también, ¿no? El nombre del servidor tiene que ir. Nombre de los archivos y algunas opciones del SP.
Todo esto básicamente están dentro de lo que es el formato, ¿no? Que se encuentra acá, y cada formato con la cantidad de bits, ¿no? Que se asigna dentro de la trama o dentro de un mensaje, perdón, no de trama, dentro de un mensaje, dentro de un formato, perdón, ya, del DHCP, ¿no? Que envía direcciones automáticas a los hosts, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es básicamente el tema ya del protocolo de configuración de host dinámico, netamente de lo que es DHCP. Ahora, en esta parte, por ejemplo, bueno, en esta parte que hemos visto también, ¿no? El tema de Telnet, el tema de, por ejemplo, que es para lo que es acceso remoto, ¿ya? Vamos a ver. Estas son 3 diapositivas nada más. Ahorita acabamos. Acá está. Ya miren, por ejemplo. Y hasta acá termina lo que es el tema de SP. Y acá son 2 diapositivas nada más. El tema de Telnet y lo que es, por ejemplo, el SSH, ¿no? Que básicamente son 2 protocolos por lo que es acceso remoto, ¿no? A diferencia del Telnet con el SSH, es que el SSH es seguro, ¿no? Encripta, por ejemplo, ¿no? El acceso, ¿no? Entonces, mire, en lo que es Telnet, ¿no? Que básicamente significa Telecommunication Network o red de funciones, es un protocolo de red que se utiliza para proporcionar comunicación interactiva en tiempo real, ¿no? Permite a los usuarios conectarse a un dispositivo remoto, como un servidor, un routador o switch, ¿verdad? Ya que ya lo hemos venido viendo en Packet Tracer, ¿no? Y ejecuta comandos en el dispositivo como si estuvieran trabajando directamente en él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Básicamente, Telnet, ¿no? Me permite, por ejemplo, acceder de manera remota, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en este caso, a un router o a un switch, ¿no? Ya, yo puedo hacer remotamente, no puedo configurar de repente de otro equipo, ¿no? Ya. Eh, Algunas características: no es seguro. Miren, fíjense acá, comparación que el SSH no es seguro. Dice: Telnet transmite los datos, incluye las credenciales de inicio de sesión en texto plano, mientras que el SSH lo hace en texto encriptado, ¿no? Eso significa que cualquier persona que intercepte la comunicación puede leer la información sin necesidad de decodificarla. No es seguro. El puerto utiliza el TCP/23, ¿ya? Uso: dice, aunque Telnet era ampliamente utilizado en el pasado, su uso ha disminuido debido a la preocupación de seguridad, siendo reemplazado por el SSH, ¿no? Que también es un protocolo de acceso remoto, ¿ya? Básicamente por el tema de seguridad, ¿no? Básicamente por el tema de seguridad es que ya no se usa, ¿no? Telnet, ¿no? Aplicaciones: aún se usan en redes internas seguras o en entornos donde la seguridad no es una preocupación, ¿no? Principalmente con configuraciones rápidas y pruebas de red, ¿no? Estos son algunos casos que se puede utilizar, ¿ya? Pero cuando yo quiero trabajar con temas seguros, ¿no? O con temas de seguridad, entonces ahí sí utilizo lo que es el SSH. Entonces el SSH, que es Security Shell, ¿no? Es un protocolo de red criptográfico, miren, ¿no? Criptográfico es un protocolo que encripta los datos, por ejemplo, ¿no? Que permite también en este caso el acceso remoto, pero en este caso seguro a los dispositivos. Proporciona un canal seguro sobre una red no segura como el Internet, por ejemplo. Algunas características: digamos, el SSH encripta toda la comunicación, ¿no? Lo que asegura que los datos, incluidos las credenciales, no puedan ser leídos por un atacante en caso de que sean interceptados, ¿no? Mientras que el Telnet, ¿no? Se verifica en texto plano, y acá en el SSH lo manda encriptado. El de acá utiliza el puerto TCP/22, ¿no? Mientras que el Telnet trabaja con el puerto TCP/23, entonces acá trabaja con el puerto TCP/22. Autenticación: soporta múltiples métodos de autenticación, ¿no? Incluyendo contraseñas, claves públicas, autenticación basada en certificados, ¿no? También es otra de las características que tiene el SSH. Funcionalidades avanzadas: no solo proporciona acceso a las líneas de comando, sino que también permite la redirección de puertos, ejecución de comandos remotos, transferencia de archivos mediante protocolos security, ¿no? El SFTP, el SCP, ¿no? Protocolos de transferencia seguros. El uso, el estándar en este caso de acceso remoto, en la mayoría
en entornos de red y servidores, especialmente en sistemas basados en Linux, en Unix, ¿no? Ahí básicamente donde se utiliza el sistema de SSH, ¿no? Por el tema de seguridad, ¿ya? ¿Qué más? Seguridad, bueno, acá está, es mucho más seguro que el Telnet, ¿no? Hay una comparación, ¿no? Debido a la encriptación, ¿no? El SSH es encriptado, mientras que el Telnet no. El Telnet se usa cada vez menos debido a la preocupación de seguridad, mientras que el SSH está ampliamente aceptado y utilizado, ¿no? Lo que más se utiliza es básicamente cuando hablamos de temas de seguridad. Y lo que es la configuración, ambos son relativamente fáciles de configurar, no requieren configuración de claves, no método de autenticación más seguro que la contraseña, ¿no? Ambos tienen ese tipo de configuración, ¿no? Pero a diferencia de que el SSH solamente son encriptados, mientras que el Telnet no, ¿ya? Pues básicamente son estos cuatro diapositivas sobre el protocolo de acceso remoto, que es el Telnet y el SSH. ¿Ya? Son 4 diapositivas nada más. ¿Ya? Sí, entonces, hasta acá sería el examen de fin de ciclo de verano. ¿Ya? Lean bastante, no está fácil, lo voy a hacer lo más fácil para que aprueben una vez, ¿ya? Y como ya les voy a repetir, ya los que dan el examen final ya saben, ¿no? Tienen ahí unos puntos a favor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están ahí o ya Acá estamos, profe. Acá presente. estamos, profe? Hola, hola. Presente, profe. Profe. Presente. ¿Recién dormida? Nada. No, profe, estamos atentos. Ya, muy bien. Y entonces, hasta acá, ya le subí a la diapositiva, ¿ya? Ya le subí, ¿ya? Hasta acá sería entonces el pequeño examen final del día miércoles. Traten de asistir todos, ¿ya? De una vez para finalizar, ya para que puedan llevar redes 2. Para que puedan solicitar redes 2, ya. Va a haber un montón de jalados en el grupo de redes 2 verano, ya ustedes, más ustedes que van a pasar redes 1, ya estarían llevando juntos con los demás redes 2. ¿Eh? No sé si tuvieran alguna pregunta de repente, alguna inquietud. ¿Ninguna? Profe, el jueves y Dime. el jueves vamos a hacer el